Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 16 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice la palabra de Dios que al explicar la palabra del Señor, da luz y abre la inteligencia de los sencillos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese corazón de sencillez para que podamos cumplir lo que dice en la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 22. Nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad porque la palabra de Dios nos salva y no solamente nos contentemos con recibirla, sino que la pongamos por obra. Amén. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión y toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Si tu hermano, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos de vivir los hermanos en la fe, cómo debemos de nosotros comportarnos. Primeramente nos viene a decir a nosotros, a dejarnos algo claro, muy importante, que nosotros nos vamos a equivocar y que nuestros hermanos van a equivocarse y también van a pecar. Como nosotros somos de carne, somos más inclinados hacia el pecado, nos dirá el apóstol San Pablo allá en Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante. Y el apóstol San Pablo nos dice: yo hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero hacer, porque soy de carne y estamos inclinados al pecado. El Señor nos dice: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos que están en pecado, que no están viviendo según los mandatos del Señor, no tenemos que ser cobardes. Por allá en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dirá que no tenemos que ser perros mudos. Aquel que mira a su hermano que está en el error y no es capaz de predicarle la palabra del Señor porque tiene una falsa vergüenza, como dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2.
Y eso es lo que sucede a veces. Pero el Señor nos enseña, si tu hermano ha pecado, habla con él a solas, lleva la Sagrada Escritura y conversa con él. Mira, hermano querido, hermana querida, mira, esto enseña la palabra del Señor y tú estás haciendo esto. Corrígelo. Mira lo que dice el Señor. Vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si está haciendo las cosas mal, uno tiene que reprochárselo. Nos dice la palabra de Dios. Y si amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Si no, Jesús nos dirá en Mateo 7:21, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No son capaces de, viendo que sus hermanos están en un error, no les dicen. Por eso a mí me encanta platicar con nuestros hermanos separados, con nuestros hermanos católicos, basado con las Sagradas Escrituras. Les predico siempre para que fortalezcan la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y Dios, el Señor Jesucristo, nos lo deja encomendando a ustedes y a mí. Si tu hermano peca, habla con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. También nos dice el Señor Jesús que nuestros hermanos no son santos, que son pecadores igual que tú y que yo. Entonces, en vez de estar diciendo, ahora mira que fulanito vive así, que fulanita vive así, pídele sabiduría al Señor, valentía, sabiduría, inteligencia, predícale la palabra del Señor. Mira, hermano, esto es lo que el Señor quiere de ti. Si no te escucha, toma contigo a 2 o 3 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Mira, segunda opción. Primero, hablas tú a solas con tu hermano. Número 2, lleva 2 o 3 testigos para que ese asunto quede en 2 o 3 testigos, que quede por medio de testigos, para que haya constancia. Y la opción número 3, y muy interesante, dice, si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Si no te escucha a ti, no te escucha a ti con un testigo, puede ser un sacerdote, otro hermano tuyo, un familiar, que dice que tienes que hacer, dice Jesús, si se niega a escuchárselo, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Aquí Jesús es muy claro y preciso en este texto, San Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice, si tu hermano se niega a escuchárselo, díselo ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia a la que Él fundó para que lleve su evangelio a toda la creación. Para que la salvación llegue a toda la creación, Jesús no entregó Biblias. La Biblia se escribió en el Nuevo Testamento más o menos del año 50 hacia el año 96, por ahí que se escribió el Apocalipsis, después de Cristo. Entonces, ¿qué hace Jesús para que llegue la salvación a todo el mundo? Funda la iglesia. Y por eso dice, si tu hermano no escucha, díselo a la iglesia. Por eso la iglesia tiene autoridad. Una persona no puede agarrar la Biblia aisladamente y alejarse de la iglesia, del papa, de la jerarquía. Eso está mal. Eso está muy mal. Se llama herejía, o un conjunto de herejías se llama incluso apostasía, cuando llegan a renegar de la fe, a negar muchas verdades. Herejía es cuando se niega una verdad, cuando una verdad de la sagrada doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Apostasía es cuando se niega muchas verdades. Y nos termina diciendo el Señor, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. El poder que Jesús le deja a su iglesia, donde Pedro es el jefe, y todos los obispos que estén en comunión con él, con el Papa. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por eso nos dice San Pablo allí en Efesios 6, 17 y 18, que tenemos que orar siempre y por todos. También allá en
La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, les ruego que se hagan plegarias los unos por los otros. Entonces, el Señor es claro y nos dice, cuando ustedes, cuando ustedes se junten en la tierra entre dos o tres, allí estoy yo. Por eso es importante la oración en comunidad. La oración individual es importante, pero el Señor aquí nos invita y nos enseña a orar en comunidad. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y que la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Un abrazo grande para ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.